Yo creo que la palabra se queda corta cuando escuchamos al abogado González decir que es terrible. Yo creo que es terrible e inadmisible y no se puede normalizar en Venezuela lo que está ocurriendo. No puede ser normal que detengan a la gente y se las desaparezca porque están desaparecidas. Nadie sabe dónde están, nadie sabe cuál es su estado de salud, nadie sabe en qué condiciones se les tiene. Los abogados no saben de qué se les está acusando. Es decir, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Quiero saludar a Zair Mundaray Rodríguez, abogado, penalista, criminalista y exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público venezolano. Esta es la manera, no te dejo ni saludar, pero es que la indignación es como demasiada. Esta es la manera en que se detiene, es decir, esto es el debido proceso. Zair, bienvenido. Hola, Idania. No, gracias por la invitación. No, Idania, no. Esto no puede ser debido proceso. Yo lo catalogo como una monstruosidad de un Estado incivil. Un Estado incivil y además misógino, porque se ha caracterizado en los últimos tiempos por perseguir a mujeres que denuncian temas de derechos humanos. No olvidemos que no es solo el caso de Rocío San Miguel. Le han dictado orden de aprehensión a Sebastiana Barraez, que cubre la fuente militar y que ha hecho un trabajo de investigación importante en esta materia, pero también a Tamara Sujú, que viene denunciando crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Todos tienen una característica además fundamental, que es que no hay ningún planteo escondido, no hacen ninguna situación de su postura, no es subrepticia, escondida, no hay nada de esto, sino de manera pública están diciendo a qué organismos internacionales han ido y cuáles son sus desacuerdos respecto a los temas de derechos humanos. Así que de modo que no pueden ser catalogadas, y menos en el caso de Rocío San Miguel, como una persona que está en una conspiración o haciendo algo oscuro, oculto o contrario a derecho. Por el contrario, ha ido ante la Comisión Interamericana a tratar de que se restablezcan los derechos políticos de los venezolanos. El Estado venezolano se defendió y participó de ese proceso. Le ganó, su planteamiento ganó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además tiene medidas cautelares donde le dicen al Estado que que es sujeto de protección internacional, porque está en riesgo. Y pasando por encima de todo esto, tenemos un sistema que encabeza Tarek William Saab de una manera muy especial, que está tratando de darle un barniz de legitimidad a lo que es realmente un crimen de Estado y una monstruosidad, repito, como es la desaparición forzada no solo de Rocío San Miguel, sino de todo su entorno familiar y la persecución de todo aquel que tenga algún vínculo con ella, que además en su gran mayoría son personas dedicadas a la defensa de derechos fundamentales de las personas y a la denuncia de aquellas cosas que se hacen de manera contraria a derecho. Así que no puede haber ningún debido proceso, sobre todo cuando se inventa que hay una orden de aprehensión, cuando manejamos la información de que tal orden no existe, tal orden no ha sido dictada ni había sido dictada, sino se trata de una detención arbitraria, de una desaparición que el fiscal general o quien hace las veces de fiscal general, lejos de tutelar los derechos fundamentales que le corresponden, se pone una vez más al servicio de una dictadura criminal e inventa una supuesta orden de aprehensión para tratar de darle un barniz de legalidad a lo que no lo tiene, porque estamos ante una situación de desaparición forzada, como bien lo has dicho de manera previa a esta entrevista. Ya que mencionas la desaparición forzada, vale la pena repasar el concepto y volver contigo. Según la Amnistía Internacional, desaparición forzada, este es el concepto. Las víctimas de desaparición forzada son personas que desaparecen literalmente de entre sus seres queridos y de su comunidad cuando agentes estatales o con el consentimiento del Estado las detienen por la calle o en su casa y después lo niegan o rehúsan decir dónde se encuentran. En algunos casos, quienes llevan a cabo las desapariciones son actores no estatales armados, como grupos armados de oposición. Sea como sea, la desaparición forzada es siempre un delito de derecho internacional. A menudo estas personas nunca son puestas de nuevo en libertad y no llega a conocerse su suerte. Con frecuencia las víctimas sufren tortura y muchas son objeto de homicidio o viven con el temor constante de que las maten. Saben que sus familias desconocen por completo su paradero y que es poco probable que alguien acuda en su ayuda. Incluso si escapan de la muerte y son liberadas, las cicatrices físicas y psicológicas permanecerán. Dentro del derecho internacional,
Puse el concepto y lo mostramos, porque yo creo que vale la pena que vayamos aprendiendo lo que es la desaparición forzada. Y como decía hace unos minutos, no puede convertirse esto en una cotidianidad, que pareciera que para el régimen de Venezuela lo es. Y además no le importan las consecuencias, no le importa el derecho internacional, siento que en este momento no le importa nada. Pero antes de entrar en esa variable, Zahir, ¿qué peso tiene la desaparición forzada en el derecho internacional o en el derecho humanitario? Bueno, Idani, es un crimen gravísimo. Fíjate que la desaparición se encuentra en el Estatuto de Roma, en los artículos 5 y 7 de la Corte Penal Internacional, como crimen de lesa humanidad. Pero en la legislación venezolana también se encuentra contemplado el crimen de desaparición forzada, y es más grave que un homicidio. Mucha gente no lo sabe, pero el crimen de desaparición forzada tiene entre 15 y 25 años de prisión, cuando el homicidio tiene entre 12 y 18 y con las agravantes puede llegar a 30, pero tiene entre 15 y 25 años de prisión el crimen de desaparición forzada. Y además vale la pena recalcar que la misión de determinación de hechos en el informe del año pasado hizo una advertencia muy grave indicando que en Venezuela se estaban acrecentando los casos de desaparición forzada temporal, es decir, personas que son desaparecidas por horas, días, etc. Acabamos de verlo con el show que hizo Tarek William Saab anunciando la detención de 33 personas o las órdenes de aprehensión de 33 personas. Muchas de esas personas estaban detenidas desde antes del 16 de diciembre y hizo el anuncio o el reconocimiento de que estaban en manos del Estado más de un mes después, cuando el artículo 49 de la Constitución dice que una persona detenida tiene que estar antes de las 48 horas frente a un juez de control de garantía. Y en el caso de Rocío San Miguel, se desprende del mismo Tarek William Saab en su eterna sometimiento al poder o de trabajar en función del poder, reconoce en su comunicado que nos encontramos ante una desaparición forzada. ¿Y por qué lo reconoce? Porque a pesar de que dice que se encuentra en manos del Estado y que se le atribuirán unos supuestos hechos que tienen que ver con una conspiración, no dice desde cuándo, no dice en manos de qué organismo está, no dice cuál es su estado de salud y no dice que lo primero que protege, que trata de proteger el bien jurídico de la desaparición forzada, que es el ejercicio de los derechos. Es decir, que tiene derecho a nombrar un abogado, a tener acompañamiento jurídico y hemos visto que los abogados han hecho todo lo posible por saber de su paradero sin que hayan obtenido oportuna respuesta, aunado al tema de los familiares, que este mecanismo se ha incrementado. Así que Tarek corrobora en el comunicado del Ministerio Público, cualquiera que lo lea de forma inteligente, con 4 dedos de frente, corrobora la situación de desaparición forzada cuando no aporta ningún dato importante frente a esto. Así que estamos ante un crimen de Estado, estamos esencialmente ante un crimen de Estado que se está cometiendo frente a la comunidad internacional, y yo creo que va a depender, el 2024 en gran medida depende lo que ocurra en el país, de la reacción interna y externa que haya respecto de este crimen de Estado. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en especial Rocío San Miguel ha sido una persona serena, que ha ido por las vías jurídicas de manera permanente, que ha denunciado y ha hecho las cosas públicamente sin caer en ninguna controversia, sino planteando conforme a las reglas legales lo que hay que hacer. Así que se trata de una violación, de un crimen muy, muy grande, muy, muy grueso. Y si no hay una reacción institucional, una reacción interna de las fuerzas políticas, de la misma sociedad y de lo externo, que ponga esto o lo coloque en su justa medida como un crimen de Estado, y que haya unas exigencias concretas, sobre todo ahorita que hay un ambiente preelectoral y que hay un acuerdo como el de Barbados, etcétera, y pasa a ser un caso más, yo creo que todo ciudadano o cualquiera que reclame cualquier cosa está en peligro, porque estamos ante una situación en la cual se han llevado a una persona que además ha cumplido paso a paso con lo que la ley le autoriza a hacer, porque además recuerden que la Constitución venezolana permite ir a los organismos internacionales y lo dice claramente en los artículos 19 y 29. Dice cualquiera que quiera puede ir ante los organismos internacionales a presentar denuncias frente a violaciones de derechos humanos. Y eso es lo que ella ha hecho esencialmente, más nada que eso. Ahora, me llama la atención, Zahir, fíjate, las 3 personas no han sido detenidas porque las 2 anteriores que mencionaste no están fuera, que Sebastiana Barrae y Tamara Sujú están fuera del país. Y Rocío San Miguel están ligadas al mundo militar.
de alguna manera. Sebastiana, es decir, publica sobre la fuente militar constantemente. Lo mismo hace Tamara Sujú. Control Ciudadano, la ONG que dirige Rocío San Miguel, se dedica a análisis de inteligencia y a informar sobre las fuentes militares, sobre los movimientos, etcétera, etcétera. Casualidad no puede ser. No, para nada, y además es una jugada donde la dictadura venezolana manda mensajes a la sociedad civil democrática, aquellas ONG registradas, las que están haciendo un trabajo de sistematización del tema de derechos humanos, las que hacen un trabajo además que es público, porque así como tú lo dices, los informes de Control Ciudadano son públicos, cualquiera los puede leer, de modo que aquí no hay nada escondido, como lo ha hecho Tamara Sujú, como lo ha hecho Sebastiana Barraez, etcétera, pero además manda un mensaje a la Fuerza Armada. ¿Y cuál es el mensaje a la Fuerza Armada? Bueno, aquellos que estén hablando o que estén aportando data que resulte importante para la elaboración de estos informes, también serán objeto de persecución. Y eso es lo que está ocurriendo en este caso. Es decir, se aterroriza a la sociedad civil y se aterroriza al mundo militar a la par. De modo que esto es una operación que desde la perspectiva política, desde la perspectiva psicológica, tiene unos componentes que son muy importantes porque además incorpora una postura o permite ver una postura del Estado venezolano de que ya nada me importa. Es decir, no hay legalidad que me vincule, y todo el que de alguna manera contraríe mi postura o mi opinión, voy contra ellos, sobre todo en el tema del mundo militar. Y esta mañana yo decía que es muy similar a lo que pasó con Tarazona, un defensor de derechos humanos que empezó a hablar de todo el tema fronterizo y transfronterizo y toda la criminalidad que allí ocurría, y lo metieron preso, de modo que la sociedad no se enterara de lo que ocurre en la frontera venezolana, como en efecto está ocurriendo. Es decir, es una zona sin ley tomada por grupos criminales, y esa información que teníamos a partir del trabajo de Fundaredes ya hoy no lo tenemos y hay que recordarlo. Entonces este trabajo de acallar a la sociedad y de impedir que acceda a información valiosa, que además nos da un panorama de dónde estamos como país, qué cosas están ocurriendo, forma parte precisamente de todo este tipo de operaciones, y además la hace en momentos en que trata de distraer a la sociedad con otro tipo de cosas, y sobre todo en un tema donde hay un clima preelectoral. Entonces esto lo que está ocurriendo, sobre todo el día de hoy con Rocío San Miguel, es muy grave porque acaba con el trabajo, o pretende acabar con el trabajo de ellos, pero también claro, una ONG muy, muy importante que informa a la sociedad de que el mundo militar no es una caja negra, sino que por el contrario pasan cosas que tienen que ser informadas y que la gente tiene que tratar de entender. Una última pregunta, Zair, te pido no sea tan larga la respuesta por factor tiempo. Cualquier persona en Venezuela está en peligro. Claro que lo está hace rato, nadie tiene garantías. Sin embargo, Tarek William Saab, en el comunicado, señala que todo esto se hace dentro del marco de la Constitución y las leyes. A veces me pregunto qué leyes o qué Constitución, ¿será que la que ellos leen es distinta a la que leemos nosotros? No, Idania, es que crearon una Constitución para violarla desde el día 1. Tarek William Saab ha dicho que él puede, fíjate que ha convertido en una línea de actuación del Ministerio Público desaparecer, incomunicar a las personas, impedirle el acceso a la defensa, impedirle el acceso a los expedientes, y además los interroga personalmente, y él lo dice. Es decir, él confiesa el crimen de persecución y de encarcelamiento, lo dice directamente porque se cree impune, y él cree que este halo de impunidad que tiene en este momento le va a acompañar siempre. Y te aseguro que no, porque quien está aportando la prueba de los crímenes es él mismo. Él mismo está aportando las pruebas que tarde o temprano le condenarán a él y a toda la cadena de mando, porque esta detención se decidió en Miraflores. Esto no es una detención que decide Tarek William Saab. Él va a la retaguardia, va a tratar de darle barniz de legalidad a lo que ya nació torcido y a lo que constituye un crimen de Estado y una monstruosidad jurídica, como lo he dicho. Crimen de Estado y monstruosidad jurídica. Yo me quedo con esas palabras. Crimen de Estado, monstruosidad jurídica. Yo no creo que realmente Tarek William Saab pueda darle un barniz de credibilidad a nada, porque la credibilidad la perdió hace tiempo. Tarek William Saab fue un defensor de los derechos humanos, y lo fue en un minuto. Lo fue porque lo conocí.
Y en algún momento de la vida compartimos y lo entrevisté muchas veces. Pero eso de barniz, no, Zair. Se le perdió la pintura o se le perdió la brocha, pero nada que ver con credibilidad. Pero eso es lo que él cree. Eso es lo que él cree que está haciendo en este momento creo. con su comunicado absolutamente ridículo. Claro, él sabe que no. En el fondo, sabe que no. Sí, Zair, como siempre, ciertamente. gracias por acompañarnos. Buena tarde. Gracias a ti, Dani. Un gran abrazo. Estés muy Igual. bien. Zair Mundaray Rodríguez, abogado penalista y criminalista.